Hola, bienvenidos a Español para ti. Soy Andrés y hoy en Jueves de Español Avanzado tenemos a una invitada muy especial. Ella es Michelle de Lingüísticamente Hablando, un proyecto que se enfoca en llevar la lingüística a un público más amplio mediante conciencia social, política y de género. Michelle, es un placer tenerte aquí. ¿Nos podrías dar una breve introducción, presentación de quién eres? Ok, perfecto. Bueno, muchísimas gracias antes que nada por invitarme. De verdad que es un placer pues poder participar en otros proyectos que también hagan labores importantes, en el sentido de que pues es como poner una semillita en la sociedad, digamos, sin caer en el cliché. Mi nombre es Michelle, bueno, y pues justamente soy como la creadora de contenido en general de una plataforma que tengo en TikTok, Instagram, ya pronto en YouTube y en Facebook, que se llama Lingüísticamente Hablando, y que básicamente pues es una plataforma de divulgación lingüística en donde pues toco temas de lingüística con una perspectiva de clase, racial y de género. La idea es que justamente ver la lengua como un ente político. Entonces, pues básicamente es eso. Tengo 27 años y pues me gustan los chetos, creo que es lo más que puedo decir. Muy bien, pues muchas gracias. ¿Nos podrías explicar qué es la lingüística para las personas que no saben nada y cómo es que nace tu pasión por ella? Claro, perfecto. Pues miren, para no hacerla más larga y tampoco muy confusa, la lingüística es la ciencia del lenguaje. Obviamente, si lo planteas así, pues tú dices, ¿qué significa eso, no? Entonces, creo que muchas veces es más fácil definir una palabra en oposición a lo que no significa y básicamente es lo que siempre utilizo para definirlo. Básicamente, la lingüística pues es la ciencia del lenguaje, pero lo que no es aprender lenguas, ¿no? Normalmente creen que cuando las personas son lingüistas, somos personas que aprenden muchísimas lenguas, que somos políglotas, o personas que justamente nos dedicamos a corregir personas según la gramática de la RAE o la ortografía. Eso es justo lo que no somos. Nosotros, nosotres, no utilizamos las lenguas para aprenderlas, sino que analizamos las lenguas para encontrar como una tipología universal, es decir, como patrones universales que siguen todas las lenguas y para poderlas estudiar desde su sistema interno, como también la manera en que las personas interactúan con las lenguas y permiten que evolucionen de diversas formas. Y básicamente sería eso. Mi primer acercamiento a la lingüística, ¿verdad, Andrés? Sí, sí. Ah, perdón. Bueno, pues yo estudié primero, antes de especializarme en lingüística, letras hispánicas, que es una fusión entre literatura y lingüística. Y pues recuerdo que fue como en segundo semestre que tuve una clase que no era de lingüística, era de filología, pero pues era como un acercamiento a la lingüística moderna, digamos, ¿no? Entonces tuve mi clase de filología, mi clase de latín, y pues me pareció muy interesante justamente conocer la historia de las lenguas, la manera en que evolucionaron, y pues en un semestre después tomé introducción a la lingüística y me enamoré. Ahí dije, esto es lo que quiero hacer en mi vida. Qué bien. Sé que tu proyecto está enfocado, pues, como dije antes, en llevar la lingüística a un público más amplio, al público general, ¿no? Eh, ¿Podrías contarnos alguna experiencia que te haya hecho darte cuenta de la importancia de compartirla? Sí, claro. Bueno, en general, a mí me parece como muy importante que, bueno, o sea, en primera instancia me gustaría definir esto. Me parece muy importante sacar la lingüística de los libros que normalmente son académicos y que son inaccesibles para muchas personas, porque eso también es un privilegio que no todas las personas tenemos, ¿no? La educación. No todas las personas tenemos el privilegio de la educación, no todas las personas tenemos el privilegio de poder acceder a comprar o a obtener ciertos libros. Entonces creo que también normalmente en la academia tratamos de escribir unos textos complejísimos que demuestren que nosotros somos capaces, pero que no ayudan a las otras personas a acercarse de una manera amigable, ¿no? Y justamente pues en esta parte como un poco eh, pues no tan agradable de la lingüística, pues lo que me parece como pertinente es pues ampliar esos horizontes y dejar que la lingüística no sea un tema de conversación solamente en la academia, ¿no? Sino que sea un tema de conversación de las personas en la vida cotidiana, porque de hecho sí lo es, solamente que muchas personas no han caído en cuenta de lo que están haciendo.
Yo tengo la teoría de que todas las personas son pequeños lingüistas, porque siempre se están preguntando pequeñas dudas, o sea, y dudas que parecieran a veces insignificantes, son cuestiones metalingüísticas, ¿no? Como por qué la quesadilla puede o no puede tener queso, ¿no? Que es un ejemplo como súper típico de la cultura mexicana. Pero incluso decir, ok, ¿por qué utilizo esta palabra y esta no? O ¿por qué hago esto y esto no? Esas son cuestiones en las que utilizas tu propia lengua para cuestionarte tu lengua. Entonces, haces una acción metalingüística para cuestionarte y de alguna manera estás siendo como un pequeño lingüista, ¿no? Yo creo que en ese tipo de cosas he visto como esa importancia y también en cómo las personas cuando se acercan a contenido lingüística y no habían tenido un acercamiento antes, pues se les abre un mundo, ¿no? Bueno, a mí me han pasado que me comparten muchos comentarios súper bonitos y también a mis colegas que hacen creación de contenido sobre cómo nuestro contenido les ha ayudado a descubrir como una nueva área de conocimiento y que a su vez les ha permitido como conocer el vínculo entre la lengua y la sociedad y asimismo tomar decisiones para su vida, ¿no? Que mucha gente ha decidido estudiar lingüística, no sé, o no sé, o le empezó a hacer creación de contenido lingüística porque se inspiró en otras personas, etcétera, ¿no? Y pues creo que también la lingüística nos abre un panorama que no solamente se reduce a la lengua, ¿no? Sino que pues amplía como un panorama social que es muy importante, tanto en lo político, en lo económico, aunque pareciera que no tiene nada de relación, tiene muchísima relación lo económico con las lenguas, como las cosas que ya había mencionado, que son las de género, clase y raza, ¿no? Bueno, cuestiones raciales, digámoslo así. Y pues creo que o sea, conocer la lengua, analizarla y justamente observar la repercusión que tiene la lengua en el mundo, que no es algo nuevo, pero quizá no está tan masificado, es decir, no hay una extensión tan grande en el mundo, no todas las personas tienen ese acercamiento, pues nos permite ver la manera en que lo que nosotros decimos tiene un impacto en el mundo en el que vivimos, ¿no? Y pues básicamente es eso, ¿no? Que la lengua no solamente es un instrumento que se queda igual todo el tiempo, o sea, no es como una pluma, aquí tengo una pluma para mostrarlo, o sea, la lengua no es esto, ¿no? Porque la lengua no siempre va a ser de esta forma. Y puede ser una herramienta, pero es una herramienta que siempre está cambiando y que pues no es una cosa que, por ejemplo, yo te doy una pluma y tienes esta pluma y se queda así para toda la vida, sino que yo te doy esa pluma y esa pluma puede cambiar cuando yo te la voy dando, ¿no? Entonces, creo que esa es la importancia, básicamente. Sí, pues, sí, muy bien, muchas gracias. Y estoy de acuerdo con las redes sociales, ¿no? Tienen un gran alcance y por ello también tienen un gran poder y ayudan también a eliminar ciertas cuestiones de privilegio. Entonces, bueno, ¿podrías comentarnos sobre alguna de tus publicaciones favoritas? Ay, todas. Ay, no, no es cierto. Pues mira, hay varias, Ujú. porque también hay otra cosa. A mí me encanta la cultura popular, porque creo que, o sea, negarla es como negar que nosotros vivimos en un mundo, ¿no? Y por eso también me gusta explicar a veces cosas con cultura popular para que se pueda entender mejor. Y yo creo que tengo tres publicaciones favoritas. Una es una en la que justamente hablo de la relación entre la lengua y la economía y puse un meme de Patricio Estrella. Esa me gusta y que justamente en esta pues abordo los temas según Pierre Bourdieu, que en la manera en que se relaciona como la lengua y los intercambios económicos y como esta vinculación estrecha también como en los rangos de poder y que también pues están implicadas actitudes sociales, etcétera, y actitudes lingüísticas, ¿no? Por otra parte, tengo otra que me gusta mucho, que es la historia del español contada por Niurka. Ah, Y, y la última, pues la manera en que la relevancia que tienen Bad Bunny y Peso Pluma con respecto al crecimiento del español. Y pues básicamente son esas. sí, a mí me encanta cómo haces esta mezcla de, pues, como tú dices, ¿no? La lingüística tiene muchos estereotipos normalmente que no son correctos, como que los lingüistas hablan 7000 lenguas y estudian lenguas, pero otro de ellos es que es como 100% académico y 100% de hablar de sujeto y predicado y que si las reglas, cómo es, etcétera. Me encanta que haces esta mezcla de como lo actual, lo moderno
que si Niurka, que para los que no saben, es una actriz cantante, ella es vedette, ella hace todo, es cubana, vive en México y es como un personaje pues muy icónico. Bad Bunny y Peso Pluma, Bad Bunny es súper famoso, pero existe cierto grupo de personas que dicen, no, ay, esto no es música, ay, esto no es lenguaje, lo está destruyendo. Y pues me encanta que usas todo eso para decir, no, no se está destruyendo, es evolución, revolución. Me encanta. Y bueno, quería preguntarte también, hablar sobre temas de género y político a menudo puede generar discusiones apasionadas, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo es que manejas tú las opiniones diversas y a veces contradictorias que surgen en los comentarios de tus publicaciones? Qué buena pregunta, porque justo ahorita, antes de comenzar esta entrevista, contesté uno. Sí. Es un tema, porque, pues en primer lugar, hay un factor muy determinante en esto, y es que soy mujer. Si yo fuera hombre y estuviera hablando cosas de género, seguramente y con ciertas limitaciones me aplaudirían, pero no lo soy. Y entonces, o soy resentida, o soy lesbiana, o soy estúpida, perdón por la palabra, No, porque no. normalmente es como lo que se relaciona, es como tú no sabes, como tratar de subestimar el conocimiento que tú estás tratando de compartir a través de redes sociales, ¿no? Entonces, pues bueno, como nosotras podemos, pues de alguna manera tratar de encontrar mecanismos en los que sin caer en contestar todos los comentarios que te llegan de esa clase, puedas también poner como cierto límite con el público con el que están interactuando, ¿no? Porque ha habido ocasiones en las que chicos han comentado como mis publicaciones e insultado a otras mujeres. Entonces creo que ahí sí ya me parece algo muy fuerte, Un ¿no? límite. Pues mira, te cuento como la historia en general de mi experiencia y cómo es que yo lo manejo actualmente con respecto a cómo lo manejaba antes, ¿no? Antes yo hacía creación de contenido de lingüística para, pues, una importante editorial, dejémoslo así. Y pues ahí justamente como es una editorial, como evidentemente pues era mi trabajo, ahí como cuestiones de por medio, pues yo tenía ciertas limitaciones, es decir, de vez en cuando podía hacer como un comentario irónico, pero sin ser tan irónica, o sea, porque de alguna manera, pues obviamente los usuarios van a tomarlo como una ofensa, ¿no? En mi contenido, que pues es mi cuenta, es personal y tal, he tratado de no contestar todos los comentarios porque sé que de alguna manera a mí sí, yo soy una persona muy sensible, entonces a mí sí me afectan emocionalmente. Trato de que no, o sea, la mayoría no, pero hay uno que otro que digo, ay, bueno, esto como hiere algunas partes de mí, ¿no? Y pues trato de no engancharme, diría yo, o sea, como de no estar como pensando en eso todo el tiempo. Pero hay cosas como el ejemplo que te puse en el que ya hay chicos que han ofendido a chicas en mis publicaciones que sí digo, bueno, esto creo que no es bueno, o cuando también a mí, tanto chicas como chicos, me insultan de alguna manera, ¿no? Que creo que ahí sí es como cuando contesto y como que les digo que no es un espacio para estar insultando personas, porque yo realmente quiero que mis plataformas sean un espacio seguro para expresar personas como sus incomodidades y que las personas puedan empatizar, ¿no? Y eso no quiere decir que le voy a restringir el espacio a otras personas, pero siempre y cuando se dirijan con respeto, ¿no? Y pues bueno, yo les he contestado normalmente, pues tanto utilizando como este tono irónico, como a la vez también utilizando argumentación lingüística, ¿no? O sea, si tienes duda, te lo argumento así. Uso un tono irónico cuando ya creo que es un poco, o sea, como que están siendo como muy groseros. Sí. O a veces, pues soy como muy clara con lo que contesto. Voy a poner como este ejemplo más próximo de hace como media hora para que quede como un poco más claro qué hago, porque siento que así solo suena, pues, al azar. Bueno, me comentó como un chico en el último posteo que hice, que, bueno, yo hablaba justamente de las mujeres en la Real Academia Española, ¿no? Que en más de 300 años solo han existido 11 mujeres que han ocupado una silla, ¿no? Y la primera mujer que se incluyó fue hasta 1978, que, bueno, en 1978 se aceptó y en 1979 entró. Entonces, lo que me comentó primero el chico fue como que yo debería solamente de considerar los últimos 50 años para sacar un promedio de la incidencia de las mujeres en la RAE.
Y yo dije, bueno, ese comentario pues normal y ya solamente le comenté que el hecho de que yo pudiera sacar como un promedio no quiere decir que yo tenga como que olvidarme de los otros años anteriores en los que las mujeres fueron excluidas de este espacio, ¿no? Y bueno, ya me contestó como que no viviera en el pasado y que las mujeres y los hombres somos iguales. Y pues justamente en estos comentarios en los que no son tan agresivos, pero si quieren como de alguna manera subestimar como la información que estás otorgando, pues trato justamente de contestar con información. O sea, lo que justamente le comenté pues fue como esto sigue sucediendo, no estoy viviendo en el pasado, sino que es un hecho presente, ¿no? O sea, no ha dejado de existir la exclusión y de hecho hay estadísticas que lo comprueban, ¿no? Solamente creo que a veces estamos un poco renuentes, como no tan dispuestos a escuchar que realmente hay personas que viven en más desigualdad que nosotros, ¿no? Y eso puede ser en cualquier nivel, ¿no? O sea, no solamente en cuestión de género. Y pues ya básicamente es eso, a veces con información, a veces con ironía, a veces dependiendo del comentario. También hubo un video en el que hice colaboración con un profesor que es mi amigo, que vive en España, que hablábamos justamente acerca de las maneras en que se dice en México y en España para decir que algo pues ya no funcionó. Y pues como en México se utiliza como una grosería y yo como utilicé la forma juvenil, todo el mundo, bueno, muchas personas me tacharon de vulgar, ¿no? Y ya como que empezaron a decir que yo no representaba a los mexicanos y tal, y ya. Entonces, pues utilizaba este tono irónico para decirles, mira, yo no soy PR, yo no represento a nadie, o sea, yo solamente soy un hablante como cualquier otra que está dando como su testimonio de lo que dice, ¿no? Y pues ya, básicamente sería así. Creo que me alargué mucho, pero No, está súper bien, sí. Y me encanta porque sí tocan, al mismo tiempo parece que es como, no, yo no estudio lenguas, entonces no, pero al final la lengua es algo que usas todos los días, es algo que muchas personas se toman personal, porque pues al fin y al cabo yo pienso un idioma es una expresión de identidad, ¿no? Y por eso yo creo que las personas a veces se toman como algo que ni siquiera era para ellos muy directo y muy, ay, no, pero así no es, porque mi idioma, entonces no te preocupes. Gracias por compartirnos esa experiencia. Quisiera preguntarte, la lingüística es un campo muy amplio. ¿Podrías darnos un ejemplo concreto, en el caso del español, por ejemplo, de cómo un aspecto lingüístico revela aspectos de la política o de la sociedad? ok, perfecto. Sí, bueno, la lingüística, como bien dices, es muy amplia, entonces hay como muchas cuestiones que podemos mostrar. Con respecto a tu pregunta específica, estoy pensando en varias opciones, porque hay unas que están relacionadas más como con políticas y actitudes lingüísticas, y otras que están más relacionadas en sí misma en cómo se refleja en el sistema, ¿no? Bueno, en primer lugar, yo creo que tomando lo de las políticas y las actitudes lingüísticas, bueno, yo creo que tenemos que entender que dentro de la lingüística hay algo que se llama prestigio lingüístico y es el hecho de considerar que unas lenguas son mejores que otras o que unas variantes son mejores que otras, ¿no? Y pues hay muchas lenguas que tienen este poder, ¿no? Este prestigio, como el clásico universal es el inglés, que es como la lengua con más prestigio universal por fungir como una lengua franca. Y por otra parte, pues el español también es una lengua de prestigio, ¿no? Indudablemente, porque pues evidentemente si tenemos como esta historia detrás, ¿no? Como esta idea de colonización, como el español cuando llegó a América, y justamente la convivencia con lenguas indígenas, lo que hace es que el español esté en una situación de prestigio con respecto a las lenguas indígenas, ¿no? Por decirlo de una manera sencilla o lenguas originarias, como gusten decirlo, ¿no? Yo creo que en este sentido, una cosa como cultural y estructural, porque creo que más que solamente cultural, es estructural a nivel mundial, es el hecho de que en un sistema de jerarquías como es en el que vivimos, o sea, que es en nuestro sistema político-económico, pues evidentemente es algo que también se traslada a las lenguas, ¿no? Si nosotros tenemos una desigualdad económica, una desigualdad de clase, una desigualdad de género, una desigualdad racial,
evidentemente también vamos a tener desigualdad en las lenguas y en eso se ve reflejado. Porque no es lo mismo para nosotros hablar de una lengua europea que hablar de una lengua que se habla en un pueblo de Chiapas, ¿no? O no es lo mismo hablar de una lengua como, no sé, podría ser el neerlandés que se habla en Países Bajos, que en el neerlandés, que es el afrikaans, que se habla en Sudáfrica, perdón, en Sudáfrica. O sea, justamente no es lo mismo y no es lo mismo porque hay una cuestión de poder de por medio, ¿no? Y yo creo que es una de las maneras más sencillas de ver que en los usos de la lengua, la manera en que vemos la lengua, la manera en que tenemos estereotipos sobre la lengua, reflejan una parte cultural, estructural y sistemática, ¿no? Por otra parte, como casos más concretos, creo que hay varias cosas que son más pragmáticas, que es decir, como son significados contextuales en los que se ve como esta parte cultural mexicana ya de manera concreta, ¿no? Por ejemplo, uno de los estudios como más famosos que se han hecho acerca de la pragmática con respecto a lo cultural de México y lo lingüístico es que en México utilizamos como muchas fórmulas de cortesía. Es decir, para poder pedir una cosa, alargamos una frase así muy, muy grande para tratar de alguna manera matizar o suavizar lo que vamos a pedir, ¿no? Es decir, nosotros no podemos decir de que, Andrés, ¿me puedes regalar tu pluma? Sino que por favor, ¿me podría regalar tu pluma? Porque, y sacamos como muchísimos motivos para hacer que nuestra petición sea válida y que no parezca grosera, ¿no? Y estas formas de cortesía también están de alguna manera vinculadas con la cultura, ¿no? No es algo exclusivo del español, pero sí ha habido una tendencia de que varias lenguas europeas y que se hablan justamente en Europa tengan esa tendencia, ¿no? O sea, en México, por ejemplo, en el español de México, pero también se han hecho análisis eh, del inglés de Estados Unidos y del inglés británico con respecto al inglés de Australia, que también se hablan como más formas de cortesía, etcétera. Y se hizo un estudio muy interesante que de hecho es tipológico respecto al inglés de estas zonas que digo, en el que pues tratan de hacer un estudio que no es totalmente que pragmático, sino que también es semántico, para observar justamente estos patrones de cómo la cultura y esta subjetividad influye en el sistema, ¿no? Y pues hay varios ejemplos así, ¿no? Como la manera en que utilizamos los diminutivos en Hispanoamérica, o sea, que utilizamos como muchísimos diminutivos, y también la manera en que expresamos cosas, ¿no? O sea, no es lo mismo que nosotros en varios países hispanohablantes tengamos tanta incidencia como de palabras que sean racistas o que de palabras que sean gordofóbicas o frases o de palabras que justamente se utilicen como un insulto hacia las mujeres, ¿no? Porque pues evidentemente si vivimos en un espacio en el que no es censurado, reglamentado ni castigado como cualquier manifestación de odio, esto se va a ver también proyectado en la lengua, ¿no? Y pues es como parte de una evolución, ¿no? Es decir, no es que cualquier persona no pueda utilizar esas palabras, cualquier persona puede utilizarla, pero también es algo que se aprende de manera histórica y cultural. Es decir, si por ejemplo todo México dejara hoy día de decir palabras que afectaran como a un grupo vulnerable, las siguientes generaciones dejarían de decirlas porque no tendrían de dónde escucharlas, ¿no? Y entonces es de esta manera en la que se va reflejando esto, porque pues no tienes en consideración de ellos si no es algo que has aprendido culturalmente. Exacto, sí. Y en tu experiencia, ¿cuál ha sido una reacción memorable que has recibido de alguien que tuvo un clip lingüístico, digamos, gracias a tu contenido? Pues justamente estuve con los demás creadores de contenido en la feria del IPN el año pasado, en octubre, y justo fue una niña a vernos porque dijo que por nosotros, o sea, era una niña literal, bueno, para mí es niña, o sea, tenía como 14 años, o sea, una chiquita bebé así en brazos, pero ella tenía más claridad en su vida que yo, la verdad. O sea, ella me dijo que por nosotros, que nos seguía en nuestras plataformas, quería estudiar lingüística, ¿no?
Y pues ya ahí está, estuvo como muy emotivo el momento y estaba súper emocionada, sus papás la llevaron, sus papás nos agradecieron y tal, y pues fue lindo, la verdad. Sí, sí es bonito saber que de alguna manera influyes en otras personas, tanto para que ellas empiecen a crear su propio contenido, o como para que ellas estudien algo de lingüística, o recobren como las ganas de seguir en la lingüística, ¿no? Aunque tampoco es que sea necesario que lo hagan, ¿no? O sea, si es algo personal que a ellos les nace como hacer, pues es bueno. Si no lo quieren hacer también es algo memorable, si solamente quieren aprender algo nuevo, ¿no? Solamente que creo que pues cada persona pues le marca algo distinto, ¿no? Y pues esas son las experiencias que nos han compartido. Sí. Y justo la difusión de todo este contenido que tú tienes está muy relacionado a la educación, ¿no? Esto de difundir la conciencia lingüística. ¿Has pensado en expandir tu proyecto para incluir talleres, charlas educativas en algún momento? Sí, me encantaría. De hecho, estoy planificando uno pronto. Sí. Igual pronto saldrá a la luz, también te avisaré, Andrés. Ay, muy bien. Va a ser creo que algo bonito y que justamente pues quiero abrir un taller, bueno, voy a abrir un taller próximamente. Y me gustaría abrir ese taller justamente con el objetivo de lo mismo que nace lingüísticamente hablando, ¿no? Que es el hecho de expandir la lingüística. ¿Tú pensarías, tú creerías que porque la lingüística pues es una ciencia social y humana, pues las personas todas son muy empáticas? Pues no es así. O sea, es triste, pero realmente cuando estás dentro, o sea, como en la academia, cuando estás justamente trabajando algo de investigación, pues te das cuenta que pues la mayoría de los investigadores y los profesores desestiman los nuevos trabajos que incluyen cosas sociales y perspectivas nuevas que son una realidad y que tienen una influencia en la lengua, porque ellos consideran que eso no es válido. Entonces, creo que yo ni tan poquito, o sea, no tengo ni la expectativa ni lejana de recibir una clase eh, que tenga como una perspectiva de género, de raza, de clase en la universidad, ¿no? Porque es decir, son como temáticas que no se incluyen, ¿no? Sí. Ya tener una clase de contacto lingüístico es un escándalo, que es la que estoy llevando ese semestre porque los profesores creen que eso no existe, que todo es sistemático y todo está dentro de la lengua y los hablantes no tienen ningún influjo sobre la lengua. Entonces, pues justamente lo que quiero hacer es lo que no he podido recibir como en la academia, crear un espacio en donde más personas que quieren buscar eso mismo puedan pues tener un espacio educativo en donde aprender como ciertas cosas que una ha tenido que aprender fuera de la academia, porque en la academia no se prestan a hablar sobre ello. Y sobre todo en la academia en México y en países hispanohablantes. Porque en inglés creo que hay una apertura un poco más grande, es decir, hay muchísimos más trabajos de investigación que tienen como una perspectiva un poco más disruptiva y social que en español. Entonces, pues bueno, es un poquito complicado ese tema, pero sí ya pronto. Espérenlo. Bien. Sí, lo esperamos y nos avisas para que invitemos a todos. Genial, gracias. Bien. Y este podcast es un proyecto de pues aprendizaje de idiomas, en específico de español. Entonces tenemos una pregunta obligatoria a todos los entrevistados, que es ¿cuál es tu relación con los idiomas extranjeros? ¿Estudias alguno? ¿Por qué? ¿Qué significa para ti? Uf, pues mira, ahorita como tal no estoy estudiando uno. O sea, estuve estudiando el semestre pasado italiano, porque estuve este verano pues en Italia, pero no aprendí tanto porque estaba en Duolingo, la verdad. Sí. Pero mi objetivo es aprenderlo porque genuinamente me interesa mucho el italiano, pero bueno, ¿cuál es mi relación? Voy a empezar como ya de manera ordenada. O sea, la única lengua que hablo como segunda lengua es inglés. Ujú. Porque pues sí, los lingüistas no forzosamente hablamos otras lenguas y genuinamente creo que por muchos años, como yo soy muy teórica, bueno, creo que solía ser muy teórica, ya no tanto, pues me interesaba más como el estudio de la teoría que de las lenguas como tal, ¿no? Y como hace año y medio como que me llegó este amor por conocer otras lenguas, solamente que pues ya a mi edad ya no tengo tiempo, o sea, creo que genuinamente ese es un factor muy determinante y que creo que muchas personas no dimensionan, ¿no? O sea, el tiempo, o sea, el tiempo y la libertad para hacer con tu tiempo muchas cosas, ¿no? O sea,
yo te digo, quiero aprender italiano y sí es mi objetivo aprenderlo, pero no quiero aprenderlo de aquí a un semestre ni a un año, o sea, como que, o sea, al menos un nivel intermedio, digamos, un B1 porque pues mi tiempo es muy reducido, ¿no? O sea, en el sentido de que ahorita que estoy como con la maestría y que hago la creación de contenido, que tengo proyectos aparte, etcétera, genuinamente no tengo nada de tiempo a veces ni para comer y pues trato de hacerme el espacio para comer porque no hay de otra, pero genuinamente no está difícil. Pero me encantan las lenguas, la verdad es que yo soy como más fan de las lenguas mediterráneas, las lenguas neolatinas, pero no todas. O sea, yo estudié catalán también. Tengo un A2 de catalán. No es mucho, pero es trabajo honesto. Porque viví en Cataluña, o sea, hice un intercambio, me enseñaron allá como A1, hasta A1 me quedé, y ya llegando a México hice el A2, ¿no? Entonces, bueno, aprendí eso de catalán, me interesa el catalán, me interesa el italiano, me interesa el francés, el español, evidentemente. El rumano no tanto. Y pues igual creo que, no, no sé, me interesan muchas. También las lenguas provenzales, o sea, como el occitano y tal, sí, sí me interesa. Pero la verdad también soy más, o sea, me interesan más las lenguas antiguas. Y lenguas clásicas, o sea, como griego antiguo, sánscrito, árabe clásico, em, sumerio, acadio, como lenguas así. Sí, Y pues sí, básicamente es eso. O sea, mi idea es aprender italiano pronto. Y pues ya, porque me gusta mucho el italiano y me gusta Italia y me gusta la pizza. Motivo suficiente. es suficiente, sí. Sí, yo creo que también es eso. Bueno, no sé, por ejemplo, ahorita yo veo en retrospectiva, o sea, ya contándoles mi vida personal, pero yo veo en retrospectiva como mi vida ahorita y pues sí, se ha estado complicado. Yo digo de que cómo he tenido tiempo. O sea, es que nunca he tenido tiempo, también es eso, nunca he tenido tiempo. O sea, el inglés lo aprendí porque pues te obligan a tomarlo como en todos tus años de estudio. Eh, y pues casi, bueno, no, hasta hace un año, el año pasado, entré a algunas clases solamente para mejorar como mi pronunciación y como practicarlo, digamos. Ujú. Pero antes de eso no había tomado como clases de inglés fuera de mis instituciones públicas de México. Entonces, pues aprendí a través de eso y pues ya con la lingüística pues me fue más fácil entender como ciertas cosas. Pero pues sí, nunca, o sea, como nunca he tenido como el tiempo para poder hacer, o sea, ni para ponerme a estudiar todo un tiempo así de corrido inglés, ni para tener como el aprender otra lengua, ¿no? O sea, que creo que justamente es muy afín a lo que tú me mencionabas, y que es el hecho de que pues también es un tipo de privilegio, ¿no? O sea, como poder o sea, que yo veo muchas personas y se me hace como muy padre que tengan como ese privilegio de poder solo estudiar y solo como centrarse en, no sé, en aprender las lenguas que quieren y tal. Y que hay muchas personas, no solamente yo, porque yo soy como un caso que ni siquiera es de los prototípicos, sino que hay demasiados casos en México y en muchos países en los que las personas tienen que hacer muchísimas cosas al mismo tiempo, ¿no? O sea, trabajar, estudiar, hacer esto, no tienen quizá los ingresos para poder pagar un curso, etcétera. Y es decir, eso evidentemente, de alguna manera, pues frena un poco como el aprendizaje de nuevas lenguas y la disposición y el tiempo para hacerlos, ¿no? Entonces, creo que es muy importante tener en cuenta que sí es muy padre aprender una lengua, pero que hay muchas cosas sociales que también influyen en si la aprendemos o no, ¿no? E incluso, bueno, no sé, igual tú sabes mucho, yo creo que eso también, porque pues estudiaste como una lengua extranjera y tal, pero hay varios estudios de contacto lingüístico y de bilingüismo que justamente argumentan a favor de esto, ¿no? O sea, que evidentemente también el aprendizaje puede ser mucho mejor o quizá no tan bueno según ciertos aspectos sociales como las actitudes lingüísticas, como los estereotipos, etcétera, ¿no? Como la inclusión en cierto contexto también. Y pues así. Así que, pues muchas gracias. Pues evidentemente nos hablas de temas súper interesantes, temas de los cuales normalmente no se habla mucho. Así que para aquellos que todavía no han tenido la oportunidad de explorar tu contenido, ¿nos podrías decir cómo pueden encontrarte y en qué plataformas? Claro. Bueno, me pueden encontrar en TikTok, en Instagram, en Facebook.
y también en YouTube. Acabo de abrirlo, pero quiero también subir contenido a YouTube. Sí. Em, Me pueden encontrar como lingüísticamente hablando, o sea, sin la diéresis, lingüísticamente hablando. Y pues son bienvenidos, bienvenides siempre. Al que más le meto tiempo, la verdad, genuinamente es a Instagram, porque creo que es la plataforma que yo más utilizo, entonces como que lo utilizo más, pero debería también meterme más a TikTok. Pero síganme en todas, por favor. Gracias. Sí, bien. Claro, pues cuando termine el video voy a poner aquí los links para que la gente pueda con un clic encontrarte. Y Michelle, no me queda más que agradecerte por brindarnos un poco de tu tiempo, compartirnos tu conocimiento, tu pasión y espero poder contar contigo nuevamente en alguna ocasión futura, tal vez. Así que muchas gracias, Michelle. Sí, muchísimas gracias a ti, Andrés, y un gusto. Cuando gustes, aquí puedo venir a hablar de cosas de lingüística y de la sociedad. Claro que sí. Muchísimas gracias y buen día. Gracias.